Buenos días, hermanos, hermanas. Nos da mucho gusto en esta mañana estar con ustedes, respondiendo a la invitación que agradecemos de la Unión de Maestros de Iglesia del Presbiterio Juan Calvino para compartir con ustedes esta charla sobre la educación de los adultos en nuestras iglesias. Este es un tema interesante, sobre todo porque cuando hablamos de la educación en las iglesias, generalmente pensamos en los niños y siempre nos ocupamos de preparar a los maestros que trabajan con ellos, nos ocupamos de la preparación de materiales que refuercen el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero muy pocas veces nos ocupamos de los adultos, cómo debe ser la enseñanza con los adultos. Lo que hacemos generalmente es reproducir los esquemas que aprendimos nosotros de cuando fuimos estudiantes y a veces las clases son muy lineales. Sin embargo, sabemos que a partir de la experiencia que hemos tenido dando clases con adultos, muchos de nosotros de forma intuitiva, empírica, hemos aprendido a desarrollar ya, nuestras clases y a que éstas vayan a buen término. Hoy queremos reflexionar sobre ello, sobre las características de estos alumnos adultos, pero también sobre qué cosa tenemos que enfatizar en un momento dado, de acuerdo a las características que estos tienen, y de esa manera vamos a lograr un mejor resultado en la enseñanza, el aprendizaje de nuestros alumnos adultos en nuestras iglesias. Para esto quiero compartir una presentación que nos va a servir de guía en esta charla. Entonces vamos a comenzar partiendo primero de las características que tiene el adulto en sus diferentes momentos. Obviamente cuando hablamos del adulto estamos hablando de una persona que ya ha adquirido cierta madurez en su desarrollo y se identifica principalmente dos etapas dentro de la etapa de adulto y después se añade una tercera que algunos le llaman adulto mayor, otros le llaman vejez, otros le llaman tercera edad, pero que vamos a englobar dentro de este contexto de lo que son los adultos. Primero identificamos una primera etapa que es lo que conocemos como adultez temprana, es decir, estamos hablando desde el momento en que el individuo deja la adolescencia hasta más o menos los 40 años. Aquí el problema es entender en qué momento se deja la adolescencia. Hoy en día, de forma convencional, hablamos 17, 18 años. Sin embargo, hoy los psicólogos, los pedagogos, hablan inclusive que esta se puede extender hasta los 29 años, debido precisamente a la forma como hoy estamos viviendo, a las formas de relaciones que se establecen en las familias y el mismo ambiente que la sociedad está desarrollando, provoca que en muchos casos la madurez de las personas se alargue. Por eso hay momentos en los que tenemos hijos de 22, 23, 24 años, 25 años, que vemos que se comportan quizás como adolescentes y que se niegan quizás a dejar las comodidades, la presencia de los padres en casa, etcétera. Es una situación compleja. Sin embargo, bueno, vamos a partir de que a partir de los 18 años comienza esta edad adulta temprana, hasta los 40. Una etapa muy importante porque es la etapa en donde se va a comenzar a consolidar la estabilidad de las personas. Es decir, está en la búsqueda de un trabajo, está buscando una estabilidad, es una etapa donde hay mucha energía, mucha motivación, se trabaja muy duro para comenzar a construir lo que es el futuro. Es la etapa en la que se comienzan a conformar vínculos que van a iniciar familias. Es una etapa en donde hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas preocupaciones también, sobre todo por la construcción y la atención a una familia que se inicia. Es una etapa en donde hay niños pequeños o adolescentes, o quizás ya comienzan la juventud en algunos casos, pero es una etapa donde a veces el adulto aparentemente no tiene mucho tiempo para dedicarlo a actividades que son diferentes a la familia y al trabajo.
Luego entramos a una adultez media que va más o menos de los 40 hasta los 60, 65 años. Es una etapa ya de estabilidad. Ya se tiene generalmente trabajos fijos, ya la familia se ha conformado, ya inclusive aquí los hijos ya son adultos en algunos casos, a tal grado que incluso comienza a haber ya nietos. Es una etapa en donde va a comenzar a gestarse ya en los últimos momentos, quizás hasta la jubilación, y la preocupación es el futuro, qué va a suceder ya hacia la etapa de vejez que se está comenzando a aproximar. Es una etapa muy productiva esta. Se habla que es cuando el adulto llega a su máxima capacidad intelectual, su máximo nivel de productividad y que por desgracia en nuestra sociedad pues no se aprecia mucho porque eh, ya una persona de 40 años en muchos lugares ya no es aceptada en los trabajos porque ya se considera que está demasiado grande, pero se desperdicia un potencial y una capacidad de trabajo muy importante. Entonces, esas son esas características de estos dos momentos en la etapa adulta. Pero también entramos a la tercera, que vamos a considerar como vejez y la queremos tratar un poquito diferente, porque es una etapa en donde las condiciones de vida cambian radicalmente. Es una etapa que puede comenzar entre los 60 y 65 años y que vamos a encontrar que ya la gente comienza a jubilarse, comienza a dejar las actividades a las que estaba acostumbrado, ya se deja de trabajar quizás, los hijos ya volaron, ya salieron del hogar en la mayoría de los casos, hay nietos, comienza una preocupación sobre qué hacer ahora con el tiempo. Las parejas, si Dios así lo permite, se quedan solas, están en casa, ya no hay hijos presentes de forma constante. Entonces, se inicia una serie de cambios importantes en donde el adulto tiene que comenzar a ver qué sigue hacia el futuro. Eso obviamente nos genera de repente cierto tipo de problemas. En esta época, por ejemplo, puede haber depresión en estos hermanos de la tercera edad, obviamente como resultado de las situaciones incluso emocionales, de salud, sociales. Los cambios que se están presentando generan todos esos impactos en esas personas. Y también en algunos casos comienza a haber soledad, falta de compañía y el cambio, como decía hace un momento, radical en las conductas cotidianas. Se tiene uno que acostumbrar y adaptar. Buscar nuevas actividades. ¿Qué hacer con el tiempo libre? A veces es la preocupación del adulto mayor. O en algunos casos, obviamente, va a haber otras preocupaciones que pueden ser los hijos, los nietos, pero también si no hay una estabilidad económica adecuada, pues también va a estar esa preocupación y que en donde tendrán que seguir laborando, buscando cómo sostenerse. Son múltiples las posibilidades, pero hay que ir entendiendo que todo este rango de personas las podemos tener en un grupo. De hecho, lo ideal quizás sería poder subdividir los grupos. Si tuviéramos el personal y si tuviéramos la población suficiente, pues tendríamos que dividir los adultos jóvenes, los adultos maduros y los hermanos ya mayores. Pero en la realidad de nuestras iglesias, generalmente en la clase de adultos vamos a tener a todas estas personas con todas estas características juntos. Y como maestros de iglesia, pues tenemos que considerarlo a la hora de impartir nuestras clases. Ahora bien, ¿qué va a suceder en estas condiciones del adulto? Vamos a encontrar que tienen características peculiares. Por ejemplo, el adulto tiene una disposición para aprender. El adulto que está en clase es porque quiere estar. Es decir, no es obligado, no está presionado porque tenga que tener una calificación, ni porque esté construyendo su futuro. Por lo tanto, tiene disposición de aprender. Y eso nos lleva a que es una persona responsable. A estas personas, a los hermanos adultos, les podemos dejar tareas. A veces en nuestras iglesias las clases son muy unidireccionales, solamente habla el maestro y llego a la clase, escucho y me voy. Pero es importante que
pues dejemos actividades extra clase. Es decir, dejar alguna lectura, dejar alguna investigación, dejar que ellos preparen alguna exposición en algún momento dado. Es importante para que haya una mayor riqueza en lo que vamos a tener en clase. Y lo van a hacer, porque los adultos son responsables del trabajo que se les está encomendando. Y por lo tanto, ellos mismos van a comenzar a descubrir cosas que hasta el momento no sabían. Y que se va a comenzar a abrir un mundo maravilloso que no sabían que había, y va a ampliar sus expectativas. Y en este caso, cuando hablamos de la palabra de Dios, pues vamos a encontrar que están ávidos de profundizar en el conocimiento que han adquirido a lo largo de su vida. Por lo tanto, hay que aprovechar las condiciones en las que se están viviendo, y eso hay que aprovecharlo para nuestras clases. Primero, aprovechar que están motivados para aprender, es decir, hay una motivación interna que los mueve a investigar, a preguntar, a confrontar, a compartir experiencias. Y eso es muy rico porque las clases se vuelven dinámicas. En el caso del adulto, pues obviamente va a tener que desarrollar habilidades en algunos casos, a lo mejor habilidades que no logró desarrollar en cierta etapa de su vida. Pero, por ejemplo, ahorita nos estamos enfrentando, ahora que está la pandemia, nos estamos enfrentando a la situación de que se están usando tecnologías. Hay adultos, y lo hemos vivido, que se han adaptado muy bien y han buscado y se han metido a aprender el manejo del celular, el manejo de las computadoras, para estar en contacto con la iglesia y poder estar en las actividades. Pero también hay otros adultos que pues se han negado a ello, dicen esto ya no es de mi época y sienten temor a nuevas experiencias y se cierran. Nosotros como maestros tenemos que motivar, impulsar a estos hermanos que en algún momento dado dicen, es que yo ya no puedo aprender. En todo momento se puede aprender. Lo importante es estar con la disposición, el querer y sobre todo perder el miedo. Y nosotros como maestros de un grupo de adultos, pues podemos participar para que esto se vaya logrando. Obviamente, aquí hay algo bien importante porque el adulto busca un beneficio. Si yo voy a estar en esta clase, si yo voy a estar utilizando tiempo en una actividad de este tipo, de aprendizaje, en este caso de la escritura, pues tiene que haber un beneficio. Y obviamente el beneficio ahora es para alimentar su vida, para poder enfrentar nuevos problemas. El adulto está abierto a consejos, está abierto a entender lo que quiere decir Dios para nuestra vida, de cómo tenemos que obrar cotidianamente. Y eso es algo que hay que aprovechar. Por lo tanto, hay que buscar ver lo que el adulto necesita, lo que desea y encauzarlo para beneficio de una clase. Algo bien importante es que siempre va a estar dispuesto el adulto a aportar experiencias. Su vida es un baúl impresionante de enseñanzas para ellos y para nosotros como maestros. Hay que utilizarlas. De repente el alumno va a querer aportar lo que vivió en algún momento dado. Pues entonces hay que dejarlos que se expresen, que hablen, que compartan. Y obviamente la interacción con los demás alumnos va a ser enriquecedora. Pero algo importante, decía hace un momento, es que tiene que haber aplicación a la vida. Para que el alumno adulto realmente le encuentre sentido a todo esto, y eso es en todas las edades, pero en el adulto en particular, es importante que vea una utilidad de todo lo que se está viendo, todo lo que se está estudiando, utilidad para su vida cotidiana. Eso es bien importante. Por lo tanto, hay que tener esa capacidad para entender lo que nuestros alumnos necesitan e ir encauzando y entender la palabra de Dios que tiene que decirnos sobre las necesidades que nuestros alumnos van teniendo y van expresando cotidianamente, y que nosotros vamos a lograr captar en la convivencia cotidiana con ellos, en esa interacción que se va a dar en el salón de clase. ¿Qué técnicas podemos utilizar en la enseñanza para adultos? Hay muchas técnicas,
pero solamente quiero comentar tres en particular. La primera es esto que se llama aprendizaje cruzado, es decir, vincular el contenido educativo que se imparte en las situaciones conocidas de los alumnos. En este caso, por ejemplo, esto lo podemos encauzar a partir de preguntas que van a permitir una interacción en el salón de clase. Podemos comenzar con lo que se llama, por ejemplo, una lluvia de ideas. Es decir, se lanza una pregunta al aire y entonces los alumnos contestan. Y a partir de las respuestas de los alumnos vamos a comenzar a interactuar, vamos a ir construyendo un conocimiento. A partir de preguntas que hagamos directamente a los alumnos, ellos nos van a aportar lo que ellos sienten, lo que ellos piensan. Aquí es bien importante que exploremos esas experiencias de los alumnos. Vamos a encontrar alumnos de una diversidad increíble de experiencias, desde el hermano que fue pues profesionista, desde el maestro, el alumno que es eh, comerciante, obrero, empleado, aquel que trabaja por su cuenta. Han vivido cosas distintas. El alumno que es padre o que es soltero, el alumno que es abuelo, el que se casó, el que no se casó. Eso nos va a enriquecer. Hay que aprovechar esa experiencia para que podamos profundizar en el conocimiento de la escritura. También las experiencias que tienen que ver con el elemento anterior, ¿sí? Hay experiencias que nos van a permitir llevarnos a una vivencia cotidiana, es decir, entender lo que las personas han vivido y que pueden aportarnos. Y sobre todo, el impacto que en la vida cotidiana tiene la palabra de Dios en nosotros. Aquí hay algo que quizás vale la pena mencionar, es que muchos adultos tienen la característica de que les gusta hablar mucho. Entonces, uno como maestro debe tener también la capacidad para poner límites, porque así puede suceder que el alumno pues, prácticamente acapara la clase hablando de sus experiencias. Entonces, hay que saber nosotros moldear en un momento dado, cooptar lo que realmente nos sirve y en un momento dado, pues, dar la oportunidad para que otras personas interactúen. Esto lo vamos a poder conectar con el siguiente punto, que es el aprendizaje emocional. En las clases se va a dar mucho el hecho de que el adulto va a querer expresar lo que trae dentro, sus emociones. E incluso va a dar la pauta para que se desahogue de ciertas situaciones que trae. Si lo sabemos encauzar adecuadamente, nos va a funcionar de aprendizaje, porque esto nos va a permitir que el resto del grupo se solidarice con esta persona, con este hermano, y le compartan también sus experiencias. Finalmente, hermanos, hay que entender que la palabra de Dios lo que va a hacer es ayudarnos no solamente a conocer la voluntad de Dios, sino nos va a ayudar a entender lo que Dios quiere para nuestra vida diaria, cómo debemos vivir la fe. Y a partir de las experiencias, de las emociones que los hermanos pueden aportar, nos van a dar una riqueza increíble en nuestras sesiones de clase. Entonces, hay que permitir, hay que promoverlo en un momento dado, pero como decía hace un momento, siempre encauzado para evitar que se nos salga de control y empezamos hablando de una cosa y al final de la clase terminamos hablando de otra. Es nuestra responsabilidad como maestros siempre mantener el propósito original y lo que vaya sucediendo, irlo llevando de tal manera para que al final de la sesión haya un aprendizaje para cada uno de los que estamos presentes. Hay que recordar que aprende el alumno y aprendemos también nosotros. Ahora bien, por último, es importante identificar cómo aprenden los estudiantes. Vamos a darnos cuenta que hay hermanos, por ejemplo, que son muy visuales, es decir, les gusta ver fotografías, mapas, gráficas. Hay hermanos que son muy auditivos, les gusta nada más escuchar. O hay alumnos que les gusta quizás ser más prácticos. Entonces, hay que retomar todas esas experiencias, todo esto que sucede cotidianamente y combinarlo. Utilizar, por ejemplo,
fotos. De repente, si ustedes estaban hablando de algún lugar de las tierras bíblicas, por ejemplo, y presentamos fotografías, eso es asombroso porque pues la mayoría no hemos viajado a esos lugares, no los conocemos. Entonces, a través de fotografías nos acercamos y nos identificamos con todo lo que hemos leído. Aprenderlo a través de mapas, señalar, entender distancias. A veces es interesante decir, no es lo mismo decir Jesús fue de Jerusalén a Galilea, y en cambio decir Jesús fue de Jerusalén a Galilea y fueron tantos kilómetros y se tardaban tantos días en hacer ese recorrido. Entonces, inmediatamente tienes más sentido lo que leemos en la escritura. Entonces, hay que utilizar todos esos elementos, incluso a lo mejor hasta utilizar de repente alguna grabación, algún pequeño corto de alguna película. O sea, vamos a enriquecer la clase para que nuestros alumnos estén motivados y van a aportar e incluso van a dar ideas de cómo continuar ese aprendizaje que se está dando. Nuestros alumnos, hermanos, tienen muchas cosas que decir y mucho que aportar. Hay que aprovecharlo. En el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, hay que tener un poco más de paciencia, porque por la etapa de su edad, ellos son un poco más lentos, a veces cosas que no comprenden. Y entonces, pues obviamente eso nos genera quizás un retraso en los demás, pero hay que tener la paciencia. Por eso decía al principio, pues a lo mejor valdría la pena dividir los grupos, pero si no se puede, pues entonces interactuar de tal forma, entendiendo de que va a haber alumnos que aprenden muy rápido, hay alumnos que son un poco más lentos, pero que finalmente la unidad del grupo va a permitir enriquecer la clase. Hermanos maestros de adultos, tenemos una responsabilidad muy grande. Hay que prepararnos mucho, porque los adultos saben muchas cosas, a veces saben más que nosotros. Si de repente hacen algún comentario o alguna pregunta de algo que no sabemos, reconozcámoslo, no lo sabemos. Pero vamos a investigarlo para la siguiente sesión. Eso motiva a todos para investigarlo. O de repente se hace una pregunta, no la sabemos nosotros, pero de los hermanos saben la respuesta. Ellos sí lo conocen. Entonces lo aportan. Entonces las clases de adultos son clases muy interactivas. A veces algunos dirían, es que no avanzamos mucho en el contenido porque los hermanos participan mucho. No importa, tenemos el objetivo, vamos avanzando, el grupo va a ir planteando el ritmo al que va a ir aprendiendo y finalmente lo que se busca es que seamos edificados en la palabra del Señor, que aprendamos la voluntad de Dios en nuestras vidas y que ese aprendizaje, eso que la palabra de Dios nos da, nos aporta, lo podamos vivir cotidianamente para hacer bendición hacia todas las personas que nos rodean, porque finalmente estamos buscando la honra y la gloria de nuestro Dios. Eso es algo importante que tenemos que considerar, hermanos, y esperamos que esta breve charla sea de utilidad para usted como maestro que trabaja con adultos y que obviamente nos va a motivar a investigar un poco más sobre cómo mejorar nuestras sesiones de aprendizaje en el templo, porque todo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén.